Muchas gracias. Ahora yo los voy a invitar con quien para nosotros es un placer compartir este momento. Para quienes no conocen, Gustavo Bombini, profesor de enseñanza secundaria normal y especial en letras, licenciado en letras, doctor honoris causa del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, es profesor de la UNSAM, profesor de la UBA, profesor del área de práctica, ejerce cargos de gestión y de dirección, tiene una obra muy amplia de libros vinculados a la enseñanza de la lengua y la literatura, también textos literarios, trabajó en equipos que nos formaron a nosotros en lo que tiene que ver con la enseñanza, pero fuera de la formalidad, traté de ser un poco formal en la invitación. Recuperar esto, Gustavo, que te decía recién, que para mí tiene el valor más importante. Sos un formador de formadores, un acompañador de procesos, una persona que le gusta la incomodidad para generar el debate y un compañero en la lucha por la educación pública. Muchas gracias y les doy la bienvenida para acompañarlos con Gustavo. Muy buenos días a todos, a todas, a los que están presentes, a los que están presentes en la virtualidad. Bueno, muchas gracias por las palabras previas, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acompañando esta jornada, haber sido también parte un poco de su construcción y estar en este día especial de carnaval, de feriado, compartiendo este tiempo. Y sí, y como en el contexto preocupante, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, de las orientaciones de las políticas nacionales que nos invitan a estar alertas y a repensar y también a hacer memoria respecto de, por ahí cuando decimos cómo llegamos acá, si parecía que íbamos bien, por dónde íbamos, qué pasó ahí. Bueno, hay muchas preguntas al respecto y bueno, yo traje dentro de esta problemática de los inicios, de los ingresos, de las distintas palabras que usamos, retomo en realidad la idea de políticas de articulación, pensando en un recorrido de una complejidad. Y lo primero que digo, bueno, mi lugar de denunciación, o sea, desde dónde hablo o desde dónde surge poder compartir con ustedes estas reflexiones, primero del campo que mencionó Lucrecia, que tiene que ver con la formación de formadores, la didáctica de la lengua y la literatura, específicamente como un campo que en la postdictadura de los 80 y sobre todo en los 90, la didáctica junto con las otras didácticas especiales o específicas tienen un desarrollo, y dentro de nuestro campo, en la Universidad de La Plata, en la de Buenos Aires y también en la UNSAM, un recorrido de construcción que tiene que ver también con los debates curriculares de los 90, los CBC, los debates curriculares posteriores, los NAP, las tensiones entre distintos paradigmas, las prácticas del lenguaje, la lengua y la literatura, etc. Digo, ese lugar de enunciación y de práctica es relevante a la hora de poder pensar el diálogo con el nivel superior en lo que queremos llamar políticas de articulación, ¿sí? Este lugar entonces que mira a la educación secundaria, que mira a los futuros profesores y profesoras y que invita a anticipar en la formación inicial y a seguir pensando en la formación permanente cuestiones que tienen que ver con las trayectorias de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la secundaria hacia adelante, y en el contexto particular y complejo que es la Ley de Educación Nacional 26.206, que establece la obligatoriedad de la educación secundaria y por lo tanto le cambia a la educación secundaria su mandato fundacional, que era un mandato selectivo, como la pensó Mitre, para formar a las élites gobernantes en los colegios nacionales que se fundan inicialmente a partir de 1863,
con los giros que va tomando la educación secundaria, volviéndose cada vez un poco más inclusiva, pero siempre algo selectiva, digamos, y de pronto el mandato de la educación obligatoria, que pasa a ser parte de la educación obligatoria, nos pone en un desafío todavía no cumplido. Había alguna ponencia por ahí de las que leí que se van a comentar que hacía mucho hincapié en esa demanda de esa política. Pero esa demanda de esa política, que es la posibilidad de que todos los adolescentes, digamos, transiten la educación secundaria, dialoga de una manera interesante, diría yo, virtuosa, con las políticas de creación de nuevas universidades, con las políticas de inicio, ingresos, etcétera, con una tradición argentina muy singular, quiero decir, si lo miro como políticas regionales, aunque ayer leía una lista de universidades que el presidente Petro en Colombia había establecido que iban a ser a partir de ahora gratuitas. Era una larga lista de universidades en distintos lugares de Colombia que el presidente Petro había establecido, ¿no? Como universidades que iban a ser, o sea, estudios que iban a ser gratuitos, ¿sí? Esta tradición argentina, que es 1918, que es 1949, la resolución del gobierno peronista de la gratuidad. Yo tuve mi chequera cuando fui alumno en la Universidad de Buenos Aires en la época de la dictadura, sí, tuve mi chequera y teníamos que pagar, y cuando nos inscribíamos a exámenes pagábamos muy poquito, pero ya después de la guerra de Malvinas, en la Facultad de Filosofía y Letras hicimos un acto por el cual quemamos las chequeras, ya cuando la dictadura había quedado debilitada luego de la guerra de Malvinas. Así que salvo ese interregnio particular, que era una dictadura, digo por los discursos que vuelven, ¿no? Y por cierto imaginario que hablaría de que los estudios universitarios deberían ser pagos, y bueno, hay que mirar esa ley que por suerte naufragó, pero puede volver en distintos formatos y hay que estar muy atento. Aquella modificatoria que hizo Adriana Puigros a la ley de los 90, donde remarca fuertemente la cuestión de la gratuidad, tenemos que volver a esa modificatoria. Entonces digo, el círculo virtuoso es que los pibes de todos los sectores sociales van a terminar la secundaria y van a tener el derecho a la universidad y van a encontrar una universidad en su territorio, pensando por ejemplo en las universidades creadas en el ámbito del AMBA, por ejemplo, con un montón de desafíos, ¿no? De desafíos pedagógicos, etcétera, que dan lugar de alguna manera a un fortalecimiento y desarrollo de estas investigaciones y estos estudios, de esto, como dice Pablo, el ingreso como un campo de disputa, ¿sí? Y pensar este campo de disputa, digo, como un asunto no acabado, no un asunto que se resolvió, ni que se resolvió con la alfabetización académica, ¿sí? Porque cuando ingresa la cuestión de la alfabetización académica y se va configurando como un campo autónomo, lo hace en una lógica que yo he criticado inicialmente de diagnóstico deficitario y solución técnica, ¿no? Los chicos no leen, los chicos no comprenden los textos, etcétera. Vamos a darles unas dosis de alfabetización académica, vamos a centrarnos en los 2 o 3 tipos de textos que sí o sí tienen que escribir en la universidad, la pregunta de parcial, la monografía, etcétera. Entonces ponemos un formato de monografía y aparentemente el problema se resuelve con un problema meramente retórico. Si ponemos en juego una retórica, además, decía yo el otro día en otro lugar, de la dispositio, ¿no? En retórica la dispositio es la organización del texto, como si solamente se jugara en la escritura del texto un problema de organización del texto, ¿sí? Cuando en realidad se juegan
otras cuestiones como la invención de ideas, como otros recursos, ¿no? Pero esta retórica un poquito heredada de la educación secundaria, ¿sí? Que en los 90 compró muy fuertemente los modelos lingüísticos cognitivos que estaban muy centrados en las tipologías textuales, ¿sí? Es decir, pongo en juego estructuras vacías, ¿sí? Y lo que tengo que hacer para escribir y saber escribir es llenar esas estructuras vacías, como si hubiera una desconexión entre el modo de escribir y el tipo de conocimiento sobre el cual estoy escribiendo, como si no hubiera una imbricación, una relación muy, muy potente entre esas dos dimensiones. Bien, digo entonces que hablo desde la didáctica de la lengua y la literatura y la formación de formadores, porque eso me permite seguir pensando y no darle la espalda a la escuela secundaria, ni pensar que debo mirar este problema desde la universidad como el nivel, y es una tendencia, y está en cierto imaginario, de que el nivel superior entonces le marca a la educación secundaria cuál debería ser su camino, o por lo menos de qué modo espera la educación secundaria, superior que sus ingresantes lleguen a la educación superior. Digo, y ahí no se produce ningún proceso de articulación. Pero el otro lugar de enunciación, vamos a decir, desde donde hablo y desde donde surgió un concepto que ha sido acá retomado, porque anda circulando por ahí, que es el concepto de zona de pasaje, la construcción de ese concepto de zona de pasaje, que está en algún libro, en algunas publicaciones y ha sido retomado, tiene que ver con una tarea de gestión que me tocó en algún momento realizar, ¿sí? Es decir, estar involucrado en la gestión del ministro Daniel Filmus en los inicios, con un proyecto que se presentó como un proyecto de política de articulación entre nivel secundario y estudios superiores, ¿sí? Me voy a referir un poquito a ese proyecto que tuvo un largo desarrollo, que sobrevivió a 3 gestiones, a la de Filmus, a la de Tedesco y a la de Alberto Silioni. Es raro que un programa atraviese 3 gestiones, aun cuando las 3 sean del mismo signo político, pero esto habla de algo interesante que se podía estar jugando ahí. Quiero recordar algunos aspectos de este momento de la gestión, de los colegas con los que trabajamos en esa gestión y algunas cuestiones que estaban en juego puestas ahí en ese momento. Lo que digo que el concepto de zona de pasaje no surgió adentro de la polémica posible con el campo de la alfabetización, no surgió como un paper que salió a discutirle a otros papers acerca de esto, sino de una actividad de gestión, ¿sí? Donde hay vamos a reivindicar, un lugar de producción de conocimiento muy interesante, que es la experiencia de gestión. Un lugar de producción de conocimiento muy, muy interesante, que es la experiencia de gestión. De otro modo, no hubiéramos podido abordar algunos conceptos, no hubiéramos podido, con otras colegas, repensar algunas cuestiones. Pero, en todo caso, cuando yo decía que, siguiendo lo que decía Pablo del campo de disputa y retomando algo que conversábamos ayer con Lucrecia, de que algunos especialistas le decían, pero ¿por qué insistir con este tema? Este tema ya está resuelto, y parece que está resuelto por la alfabetización académica. Y una vez en Colombia me dijeron, ustedes en Argentina ya tienen ese problema resuelto. ¿Por qué? Porque tienen a Carlino, que es la referente de la alfabetización académica, y entonces, por eso digo, la lógica, podríamos decir, neoliberal de evaluación y respuesta, ¿no? Ahí tenemos un problema importante para mí, que yo lo venía pensando ya desde los 90, cuando muchas investigaciones en el campo de la lingüística, y pensadas como investigaciones del campo de la lingüística, pero que se acercan a los problemas de la enseñanza, muchas investigaciones que incluso surgieron
cercanas al CBC de la UBA, por ejemplo, fueron investigaciones diagnósticas, ¿sí?, que lo que hacían era describir todas las problemáticas que aparecían en los textos, en los talleres de lectura y escritura, todo aquello que los estudiantes no sabían hacer, ¿sí?, respecto de algunas convenciones, en definitiva, y normas respecto de la escritura académica. Y hubo mucha producción en los 90 de investigaciones que eran diagnósticas y que terminaban en el límite de ¿y ahora qué hacemos?, ¿no?, que coinciden también con las políticas de evaluación de los años 90, ¿no?, que llegan para quedarse, y donde también en esas políticas de evaluación aparecía, como siguen apareciendo, las informaciones respecto de las bajas competencias, de las dificultades para la comprensión de los textos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, habría un problema técnico que sería interesante para pensar es cómo se producen las evaluaciones y qué es lo que las evaluaciones se disponen a evaluar y cuáles son otras posibilidades que en todo caso las evaluaciones no visibilizan, ¿no? Entonces yo tensionaría este discurso muy legitimado de la investigación diagnóstica, del campo de la lingüística o desde el campo de la educación, ¿sí?, y de la gestión educativa, digo, de la evaluación, PISA, etcétera, lo pondría en tensión con otras posibilidades respecto de aquello que podríamos llamar los modos en que los adolescentes, los jóvenes, etcétera, construyen sus relaciones con la cultura escrita, como algo de mayor complejidad que lo que efectivamente se está evaluando ahí, y qué estrategias tenemos entonces, y esto me lo llevo para mi territorio de la didáctica, qué estrategias tenemos entonces para visibilizar, qué podemos hacer adentro del aula de la zona de pasaje, de los ingresos, de febrero, en no sé qué lugar, cuando los pibes están ahí, qué podemos saber, cómo nosotros podemos saber más acerca de lo que los chicos efectivamente saben, ¿sí? Porque entonces este discurso de algún modo hegemónico que tiene que ver con una mirada deficitaria respecto a los sujetos, creo que tiene que ser revisado. La vieja sociolingüística, Bernstein, etcétera, nos ayudarían a repensar esta idea de un discurso deficitario, ¿sí?, y que en todo caso las herramientas lingüísticas que hemos puesto al servicio del currículum, al servicio de la formación, no han sido las herramientas conceptuales lingüísticas que nos hubieran permitido quizá pensar en esta diversidad. Bueno, en algún momento empezamos a hablar de una mirada más sociocultural, los NAP hablan de un currículum socioantropológico, digo, hay una perspectiva respecto a los saberes escolares a revisar, que es lo que nos permitiría pensar esa zona de sutura, digamos, entre la secundaria y la universidad. Claro, que son los mismos chicos que están ahí, que en diciembre estaban rindiendo sus últimas materias, o en marzo, y en febrero leen papers. Digo, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué corte abrupto se produjo ahí? Yo digo, entre el manual y el paper tiene que haber otra cosa, ¿no? Entre dos lecturas que responden a lógicas que son distintas. Sabemos esto, decimos esto, nos gusta decir esto, pero no sé cómo lo resolvemos en la práctica si después las propuestas terminan siendo, digamos, fuertemente instrumentales, muy prescriptivas, muy normativas, ¿sí? Y con cierto enfoque que nosotros ya discutimos hace tiempo, y gracias a ese trabajo de gestión que después voy a comentar con un poquito más de detalle, que era corrernos de un lugar remedial, es decir, diagnóstico, solución, pensar que las políticas, por ejemplo, a veces se le pide a las políticas de lectura que sean remediales,
que todo eso que se hace en el campo de la promoción de la lectura inmediatamente dé resultados en la siguiente edición de la prueba PISA, y no ocurre. Entonces, como no ocurre, evidentemente hay que evaluar las políticas públicas con otras herramientas y no con estas. Luego, lo remedial, lo instrumental y lo propedéutico, ¿no? Esta idea de, en 2 meses del curso de ingreso aprenden a hacer la monografía y luego está garantizado que a lo largo de toda la escolarización universitario superior van a saber hacer la monografía, porque en el curso de ingreso deben darles los rudimentos de la monografía, ¿no? También pasa en la educación superior, en el posgrado, ¿no? ¿Cómo se hace una tesis? Bueno, ¿cómo se hace una tesis? Entonces sacamos de este lugar propedéutico e instrumental, tenemos que, digo porque la preocupación y la agenda se arma a partir de un diagnóstico, negativo respecto de los sujetos. Entonces arranca mal la agenda, porque arranca respondiendo a un diagnóstico. Y me parece que tenemos que desconfiar de los diagnósticos, desconfiar de esa apariencia de objetividad, casi positivista diría, respecto a las prácticas de lectura y escritura, ¿sí? Mirar quizá en clave de zona de contacto cultural, y ahí aparece la noción de literacidad, por ejemplo, que nos ayuda a pensar, más que la alfabetización, la idea de que diversas literacidades, es decir, diversas experiencias y, diría yo, esferas de uso del lenguaje van a cooperar en la construcción de un sujeto, ¿no? De un sujeto. Me gusta a mí la vieja noción de sujeto pedagógico en Puigros, cuando ella habla de la relación entre educador y educando, ¿no? Y ahí está una idea interesante de pensar cómo nos posicionamos en estos espacios que son de la zona de pasaje, del atravesamiento, cómo nos posicionamos. Ahora, me preguntaba, ¿necesitamos entonces formar profesores expertos en ingresos, que son, parece, más sensibles que los otros, ¿no? Tienen más paciencia, son más, no, es más complejo que eso, porque en todo caso todos deberíamos tener más paciencia, no solo los que están en la puerta, los que nos reciben en la puerta. Digo porque podemos estar traicionando nuestros propios mandatos y nuestras propias convicciones políticas, diciendo, como nos gusta decir, primera generación de universitarios, el 80%, eso lo vimos ahí en el proyecto de gestión, efectivamente el 80% de los pibes, sus familiares no tenían antecedentes de paso por los estudios superiores, y luego traicionar eso con nuestras propias prácticas, con nuestras exigencias, con nuestras representaciones sobre la lectura y la escritura, sobre el lugar que o no que le damos a la oralidad, muchas cuestiones que ayer comentaban que surgían como de propósitos comunicativos o inadecuaciones de los pibes que de pronto hacen preguntas y tratamos de explicar, no, eso es por culpa de la pandemia, no, eso es por culpa de... Escuchaba una conversación, ya no les enseñan a decir señor profesor y dicen así a quemarropa, piden la nota, etcétera. Bueno, digo, se ha generado una nueva forma de oralidad y de mediación, ¿no? Con el audio de WhatsApp, por ejemplo, etcétera. Bueno, la historia nos cuenta, digo, cuando pensamos en la cuestión de articulaciones, hay un trabajo de Pablo Brate, de Córdoba, otro trabajo de Otero, de otra universidad, digo, que han recuperado la historicidad de la cuestión de articulación entre niveles, ¿sí? Y el sistema educativo argentino no se configura inicialmente como un sistema, y como marca Brate, va de adelante para atrás, porque primero se crea la universidad, después se crea la educación secundaria, 1863,
y la 1420 es 1884. O sea, la Universidad de Buenos Aires es 1821, claro, no me acuerdo Córdoba, 1800 antes, más de 500, 1863. La ley Mitre de secundaria, encima de adelante para atrás. Primero se crea el nivel superior y después el nivel primario, en ese punto. Y la universidad como sistema, no tan así la educación superior no universitaria, digamos la educación terciaria en los ministerios provinciales, tiene, digamos, podríamos decir, un cierto desacople al pensarse o no como sistema educativo. Sí, por eso ustedes destacaban las conversaciones con el Consejo Provincial, etcétera. Eso tiene que ver precisamente con pensar las políticas de articulación. En algún momento, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Educación, en la dirección que en ese momento se llamaba, creo, de Gestión Educativa y Formación Docente, o algo parecido, que estaba a cargo de Alejandra Virgin, ahí llega un pedido que hacía directamente el ministro Filmus a nuestra área y también a la Secretaría de Políticas Universitarias en el año 2003, 2004, sí, inicio del 2004, el ministro Filmus imagina la posibilidad de pensar un curso dirigido a estudiantes secundarios de una parte del país, en principio, ¿sí? Que fuera un curso, digamos, que anticipara la expectativa, digamos, que se acoplara a la expectativa de los chicos que en la educación secundaria estarían proyectando ser estudiantes en la educación superior, ¿sí? Pero que ya en el segundo cuatrimestre, en la segunda parte del año de la educación secundaria, el ministerio ofreciera un curso que estaría centrado en la lectura, la escritura de textos. Bueno, ahí no venía una indicación tan explícita del ministro, así que ahí retomamos con un equipo donde estaba Marta Kisilevsky, que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Políticas Universitarias, después pasó a Evaluación, estaba Adela Coria, la colega que en ese momento era coordinadora de áreas curriculares y que llevó adelante todo el proceso de construcción de los núcleos de aprendizaje priorizados. Estamos en plena discusión y contraposición del currículum de los 90, pensando el currículum de ese nuevo tiempo, que es el de los núcleos de aprendizaje priorizados, y yo estaba en ese momento a cargo del Plan Nacional de Lectura, que era una política específica que se había generado y que tenía una presencia federal muy importante porque la habíamos pensado a partir del fortalecimiento de equipos jurisdiccionales, no la política desde Buenos Aires, digamos, sino con el fuerte fortalecimiento de equipos. En ese punto, digo, a la hora en que empezamos a pensar en una mesa de trabajo, a pensar qué podía ser este proyecto, la primera decisión fue que no íbamos a enseñar a hacer monografías, que no iba a ser propedéutico, que no iba a ser, la primera decisión era esa. ¿Por qué? Estábamos pensando, en todo caso, en una experiencia diversa. Digo, no todos los chicos podían tener la misma relación con la lectura y la escritura en sus distintas experiencias de educación secundaria. Teníamos que poder pensar a partir de una heterogeneidad, porque además este proyecto empezaba en Ciudad de Buenos Aires y provincia, y en NOA y NEA, ¿sí? En los dos nortes, digamos, y provincia y Ciudad de Buenos Aires. Así empezó el proyecto, después se expandió un poco más, aunque no fue total para el país, pero esa diversidad nos parecía que era relevante. Y aquí se construyó una trama de gestión que
para mí fue muy interesante, que la retomo porque creo que es muy interesante, que en la construcción del proceso de gestión, digamos, se conformaba una mesa de trabajo donde estaba el Ministerio Nacional, que daba la iniciativa y que ponía todos los recursos materiales, tanto los contratos para los docentes como los materiales físicos para la lectura, etcétera. Después voy a comentar algo de eso. Entonces el Ministerio de Educación Nacional, dando ese marco, cada ministerio provincial con su dirección de educación superior, porque estábamos trabajando también con los terciarios y con la dirección de educación secundaria, ¿sí? Y luego la universidad o las universidades que coincidieran en ese territorio provincial, ¿sí? Estoy hablando como casi de una artesanía de la gestión, porque luego el pedido que nosotros hacíamos era que se formaran equipos docentes que iban a estar a cargo de unas clases que se darían los días sábados a lo largo de 2 meses y medio, si eran 9 encuentros, 9 o 10 encuentros, y los equipos docentes eran equipos mixtos integrados por profesores de secundario, profesores de terciario y profesores de universidad, ¿sí? Cada 10 docentes, eso conformaba un equipo con un coordinador que en general era de la universidad, si no me equivoco, porque la cogestión más fuerte era entre la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, y las universidades, pero digo, ahí hay una experiencia, y yo trataba de retomar, porque hubo un trabajo de escritura que se propuso, que era que los docentes escribían acerca de sus prácticas y los estudiantes escribían también acerca de la experiencia, ¿no? Había, bueno, un formato, una modalidad taller, se insistía mucho y se daban herramientas para pensar qué quería decir ese espacio de producción de conocimiento en formato de taller. No era meramente un cambio de metodología, sino un posicionamiento epistemológico respecto a qué se podía construir ahí en la práctica de lectura y escritura. Entonces, la reflexión acerca de la práctica era también un componente importante, que se traducía en estos diarios de docentes y diarios de estudiantes, que los coordinadores de estos grupos de 10 eran los encargados de potenciar su realización, recogerlos. Se armaba toda una cadena que incluso llegaban algunos de estos diarios a nuestras oficinas en el Palacio Pisurno. Ahí tuvimos oportunidad de hacer un trabajo de lectura, hay un trabajo que no se publicó, pero se armó un equipo ahí para leer algunas cuestiones, que algunas están citadas en algunas publicaciones que hicimos sobre este proyecto, ¿sí? Y ahí digo, bueno, quizá vinculado con las políticas de lectura, que eran las que estaban a mi cargo en ese momento, yo hice mucho hincapié, era el ministerio, digamos, la primera gestión que puso en juego fuertemente la cuestión de los acervos, digamos, los acervos de materiales que no solo fueran libros de texto, sino otros materiales, una política que continuó y con el ministro Silioni ya en la última gestión se universalizó, que es una política que el ministro Silioni continúa en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Creo que todos ahí aprendimos, yo, el ministro Silioni, todos aprendimos que poner libros en las escuelas era un gesto muy importante, ¿no? También poner netbooks, etcétera. Y cuando llegaron las netbooks no dejamos de poner libros, ¿sí? Me parece que ahí hay una cuestión muy interesante que yo la puedo evaluar en el contexto de este proyecto de articulación. El significado potente, cultural, que tenía la bolsita que nosotros le dábamos a los chicos, donde estaban los materiales, y justo cuando entré acá, ayer,
encontré el cuaderno de trabajo, que no sé por qué estaba ahí, porque claro, yo ya saqué, pero, porque justo encontré el diario La Nación, en épocas de otros diálogos, digamos, todavía el presidente Kirchner, el Ministerio de Educación hizo un convenio con el diario La Nación. El diario La Nación había sacado esta serie de antologías que se llaman libros ilustrados, que las había hecho Oche Califa, que es un editor y un escritor de literatura infantil, un muy buen editor y un muy buen conocedor de la literatura, con algunos ilustradores muy buenos y otros más regulares. Esto después creo que Editorial Coligüe lo volvió a sacar cuando ya no fue, pero saca esta serie de libros ilustrados. Había una serie de literatura extranjera y otra serie de literatura argentina, y se hace un convenio con el diario La Nación. En algún momento, claro, apoyo, sí. Claro, porque había toda una línea que acá decía Plan Nacional de Lectura, pero era cuando nosotros se hicieron 100.000 colecciones, se repartieron en todo el país a mí me tocó hacer el delivery. Y después vino ya con la inscripción apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior, así se llamaba el programa, apoyo al último año del nivel secundario para la articulación con el nivel superior. Y ahí venían, creo que 3 de estos ejemplares. Había otra colección que había hecho la Fundación Mempo Giardinelli, que eran unos libritos que se llamaban Leer por Leer, que también tuvieron mucha repercusión. Y luego los materiales estos que eran digamos, el cuadernillo para el alumno y el cuadernillo para el profesor. Eso era como lo más típico, pero luego lo interesante era esa bolsa que contenía incluso materiales que no todos, que no en su totalidad iban a poder ser leídos a lo largo del curso. Había como una cosa de demasía, pero esta demasía era deliberada, era intencional, ¿sí? Ahí tenemos cantidad de testimonios de los primeros libros que entran a los hogares, que no son libros de texto, sino libros literarios, los primeros libros que entran a los hogares. En el caso de matemática había una orientación que tenía que ver con lecturas del campo de la matemática, para pensar las relaciones de la matemática con otras disciplinas. Los profesores de matemática se quejaban, decían, esto no es matemática, porque efectivamente eran lecturas en matemática, pero no cálculo ni otras cosas que sí se esperaban. Y también a eso le dimos forma, aunque eran artículos diversos, le dimos forma de libro también, ¿no? Haciendo mucho hincapié en esto de la lectura y los libros. Y entonces recibimos muchas devoluciones que hablaban de cómo esto se expandía más allá de la propia experiencia individual de cada estudiante, sino que llegaba a la familia, se armaba como un circuito bien interesante ahí. Cuando nosotros recorremos los materiales que surgieron de los diarios y hacemos la lectura de los diarios, tanto de los diarios de profesores y profesoras como de los diarios de estudiantes, vemos una productividad muy interesante respecto de... Digo, porque cuando uno quiere evaluar el impacto de las políticas, si lo quiere hacer de alguna manera personalizando o yendo a una mirada quizás más cualitativa de las políticas, entonces las voces de los sujetos que son parte de esas políticas resultan muy significativas y nos devuelven, en todo caso, una visión donde, por ejemplo, en la relectura que yo hacía ahora, tensionaba, en el caso de los y las profesoras, tensionaban esas representaciones de déficit más ligadas a la idea de fracaso con algunos emergentes que se veía en el aula respecto de los modos en que los chicos participaban. Y esos modos
de participación de los chicos se presentaban como desmentidas de esas representaciones, digamos, negativas que podían estar inicialmente operando ahí, ¿no? Entonces ahí se generaban tensiones. O trabajando con los textos, los chicos decían, no sabíamos que de un texto tan breve se podían decir tantas cosas, ¿sí? Y eso también hace a repensar el trabajo de aula, y ahí vimos una cuestión muy interesante que fue cómo, me acuerdo más de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como este dispositivo, que era un dispositivo de los días sábados, elegido por algunos chicos, no por la totalidad, etcétera, derramó hacia el trabajo de los docentes, como si hubiera sido una especie de formación permanente indirecta, derramó hacia el trabajo de los docentes al punto que tuvimos que hacer 2 veces cambios de materiales, volver a producir los materiales, seleccionar otros textos, porque ya los chicos advertían que en el día sábado, en el día del curso, estaban leyendo los mismos textos que habían leído en la clase de literatura. Entonces había que hacer un cambio. Bueno, la decisión de empezar con un módulo de 3 reuniones del sábado con literatura fue una decisión muy criticada. Nos decían que estábamos perdiendo tiempo, que por qué no estábamos enseñando a escribir la monografía, el texto académico, el texto expositivo, etcétera. Y nosotros pensábamos que ahí, en la lectura y también en la escritura de textos ficcionales, se jugaban aspectos muy interesantes que ponían en juego los vínculos de los chicos con la cultura escrita, ¿no? Y que esos textos imaginativos, que muchas veces partían de consignas que tenían un sesgo humorístico, etcétera, y en ese contexto del trabajo en taller, ¿sí? Nosotros decíamos que eran ejercicios para ablandar la mano, ¿sí? Y que entonces esa relación con la cultura escrita no la tenemos que dar por sentada en el momento en que los chicos hacen su tránsito hacia el nivel superior. Quizás damos por sentado que la escritura estuvo, quizás damos por sentado que leer un texto explicativo es algo que ocurrió en la escuela secundaria, que escribirlo o hacer un resumen es algo que podría estar ya completamente allanado, y realmente no es así, pero no es así además por la falta de confianza de los propios chicos en la posibilidad de hacer esas cosas. Por eso de no sabía que podían decirse tantas cosas sobre un texto breve, era yo pude decir muchas cosas sobre un texto breve, yo no sabía que yo podía decirlas, ¿sí? Ahí hay una construcción podríamos decir, de una subjetividad letrada, ¿sí? Que en realidad estos espacios, como las primeras semanas en la universidad, deberían ser espacios para la construcción o la ratificación de esa confianza de los sujetos respecto de sus posibilidades de entrar en vínculo con la cultura letrada. Hay algo muy importante que se construye ahí, que hay que seguir pensándolo. Nos llamaban la atención actitudes. ¿No? Pasaba que una profesora que estaba a cargo del curso el día sábado, al fin era también la profesora de una parte de esos estudiantes en la semana, porque se reclutaban profesores que eran del propio sistema educativo, ¿no? Y entonces la anécdota era la profesora que el día sábado llevaba galletitas, ¿no? Y entonces empezaba su clase con las galletitas, pero esa misma profesora de lunes a viernes no llevaba galletitas, nada. Ahora, nadie prescribió en nuestra cartilla que lleven galletitas, quiero decir, no había digo, hay cuestiones que hacen a procesos que tienen que ver con la construcción, sería de esa relación, de ese sujeto pedagógico, que
quizá en el lineamiento completo se terminaba de entender que ahí había que entrar con otra actitud, ¿no? Y esto se iba y aparecía mucho en los relatos de los propios docentes. Por ejemplo, también contentos de que todos los chicos pudieran tener el mismo material, que eran unas condiciones de trabajo que quizás no se registraban en el cotidiano. Claro, ahí la importancia de esta dimensión material de la enseñanza, ¿no? Ahí me parece que en el debate, ¿no? Porque leía un trabajo de una colega de Sociología de la Universidad de La Plata, en un evento que no me acuerdo cuál era, hace pocos años, donde ella hace un rastreo de todas las políticas de articulación que llegan a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hace un rastreo, nombra, por ejemplo, un programa que fue paralelo de definición de competencias de ingreso de la CPU y el CEPRES, un programa que no prosperó porque precisamente ponía a la Secretaría de Políticas Universitarias en el lugar de establecer competencias de ingreso, justamente cuando el currículum nacional estaba descartando la noción de competencias y la Secretaría de Políticas Universitarias volvía a hablar de la noción de competencias. Por eso digo que es un territorio de disputa, que lo continúa siendo, y de construcción, porque tenemos distintos posicionamientos en las concepciones de lectura y escritura, y también específicamente en lo didáctico. Y en la evaluación que hacía esta ponencia sobre esta serie de proyectos, cuando se detenía en el proyecto que yo estoy comentando, decía que no había tenido impacto, que se había generado desde Buenos Aires, que no había tenido impacto, justo cuando nuestra lógica era resaltar la creativa apropiación que en las distintas jurisdicciones, porque íbamos a Jujuy, encontrábamos algo, íbamos a la Universidad del Nordeste, a veces eran las áreas de extensión universitaria, a veces eran las áreas de formación permanente, a veces hacían articulaciones con las carreras. Cada unidad académica y cada dirección de educación superior había generado dispositivos muy diferenciados, ¿no? Entonces yo veía este juicio que hacía la colega, y digo, ¿qué pasa cuando, esto es como un tema aparte, ¿no? La investigación académica evalúa las políticas públicas, las toma como objeto de su investigación, y yo por lo menos señalaría, hubiera rechazado la ponencia al decir que no estaban todas las fuentes posibles, porque ya había mucho escrito sobre este programa que ahí no aparecía. Entonces se evalúan las políticas a partir de la documentación inicial, de lo que aparece publicado, en la página web. He visto evaluaciones, investigaciones, dicen, no, estamos haciendo análisis crítico del discurso. Y en la página web, sobre tal política, dice esto. Pero la implementación de la política no tiene absolutamente nada que ver con la letra inicial. Entonces es otro tipo de investigación, con otras herramientas, con más tiempo, etc. Así que bueno, ahí la cuestión del derrame, digamos, de un dispositivo que en principio iba dirigido a los estudiantes, pero que tiene un impacto en las prácticas de los docentes. Y esto me parecía bien interesante. Bien, la cuestión al fin es la de la fragmentación del sistema educativo, la cuestión es poder pensar, ¿no? El ejemplo sencillo era una monografía hecha en el final de la educación secundaria, que puede estar tramada sobre capturas, ¿no? Sobre recortar y pegar distintas citas, ¿sí? Y eso, armar un texto donde el estudiante demostró que podía acceder a cierta información y ordenarla de cierta manera. Y eso ser no un mal trabajo, ¿sí? Meses más tarde, esas citas plagiadas, etcétera, se convierten en un delito. Quiero decir, hay como dos escenarios muy distintos.
no habla mal esto de la escuela secundaria, habla en todo caso de una cierta lógica que es distinta. Pero tenemos un desarrollo quizá del campo de la preocupación por la alfabetización académica, los ingresos, etcétera, que se desarrolló un poquito a espaldas de lo que efectivamente estaba ocurriendo en la educación secundaria. Y por eso la cuestión de la articulación es específica, hacia lo didáctico, hacia las prácticas posibles, a los modos de leer, a las lógicas de instituciones que son, por cierto, muy diversas. Muchas gracias.